¿Es la historia cíclica? ¿Puede volver sobre sus pasos y reclamar lo que es suyo? Existe la justicia histórica. Para muchos, los acontecimientos pasados son solo eso, hechos que sucedieron y que con el paso del tiempo se sumergen en las tinieblas del olvido, la leyenda y lo incierto. Este cartel podría ser uno de los miles que salpican nuestra comunidad y que anuncian la entrada o la salida de una localidad, pero nada más lejos de la realidad. Las 21 letras esconden tras su superficie una historia de lucha, venganza, odio y finalmente justicia. Las 21 letras de este cartel esconden bajo su superficie una historia de lucha, venganza, odio y finalmente justicia. ¿Dónde se encuentra esta localidad? Bueno, estamos en la zona central del noroeste de Burgos. Estamos a unos 40 kilómetros de Burgos, en el límite con la provincia de Palencia, que está en esta dirección. Una comarca que comúnmente se conoce como la comarca de la Pisuerga, en el antiguo partido judicial de Castrojeriz. Desde aquí se observa perfectamente todo el borde meridional de la cordillera cantábrica, esas son las loras de Alar del Rey. Es un valle muy amplio, generado por el río Odra. Una comarca, como veis, de cereales, de la Castilla de verdad. ¿Esta comarca históricamente ha sido importante? Para los historiadores todas las comarcas han sido importantes y esta comarca sí ha sido históricamente muy importante desde la antigüedad, incluso prerromana. No solo por el significado que tiene Castrojeriz. Muy cerca de aquí está Sasamón, antiguo campamento militar romano al que llegó el emperador Augusto para dirigir desde allí las campañas de conquista contra los cántabros históricos. Por esta zona también discurre el Camino de Santiago. Es más, uno de los referentes topográficos del Camino de Santiago, que es la costa de Mostelares, siempre se vincula a Castrojeriz, realmente está en Castrillo Mota de Judíos y no es descartable que en época medieval pasaran por el camino que va al pie de la Mota. La Mota probablemente también tenía un papel importante dentro de ese trasiego de gentes que a lo largo de la Edad Media movía el Camino de Santiago. Castrillo de Mota de Judíos es una pequeña localidad burgalesa de apenas 80 habitantes. Hace poco más de un año saltó a la fama por tomar una decisión: cambiar el nombre del municipio. ¿Acaso renegaba de su pasado? ¿Qué les llevó a tomar esta drástica decisión? ¿Historia? ¿Quizá capricho? Manuel, ¿cuándo se produce el último cambio de nombre de esta localidad? Pues oficialmente ha sido hace unos pocos meses, finales del 2015 a principios del 2016. Hasta el último cambio, este pueblo se llamaba Castrillo Mata Judíos, Castrillo Mota de Judíos. ¿En qué se fundamenta este cambio? La inquietud de los lugareños era que ellos no se sentían identificados con el nombre de su pueblo. Decían que ellos no habían matado a ningún judío. Muchos de los lugareños de este pueblo se sienten descendientes de judíos. No es la primera vez en la historia que este lugar cambia de nombre, ¿no? Desde el asentamiento de los judíos en el siglo XI ha ido cambiando de nombre, pues con los avatares de la historia. Empezó llamándose Castrillo, Castil, luego Castrillo de Judíos. Hacia mediados del siglo XVI fue cuando empezó a llamarse Castrillo Mata de Judíos. Hubo intentos de cambiar el nombre ya de Castrillo Mata Judíos en los años 70, coincidiendo con el cuarto centenario del nacimiento de Antonio Cabezón, pero la Academia de la Historia en ese momento desestimó, entonces se paralizó. Un cambio de nombre es, primero, que el pueblo quiera cambiar el nombre, hacer las alegaciones históricas necesarias para poder justificar el porqué del cambio del nombre.
Su antigua denominación, Castrillo de Matajudíos, fue el capricho voluntario, o no, de un escribano anónimo. Un escribano que en el siglo XVII decidió que ese era el nombre correcto de la villa. En una época convulsa y peligrosa para todo lo no cristiano, la palabra judío, mal empleada, podía suponer la hoguera. Fue un acto interesado. ¿Es habitual que en el topónimo de una ciudad aparezca la palabra judíos? No, no es nada normal. Cuando este pueblo en el siglo XV y hasta mediados del siglo XVI se llama Castrillo de Judíos, en el pueblo los que vivían solamente eran cristianos, descendientes de judíos, pero ya eran cristianos. Y en el resto de la península no es normal que aparezca. Si aparece, generalmente siempre suelen ser despectivas. Estamos ante lo que queda de la casa de los inquisidores del Santo Oficio. Es significativo que en un pueblo de Castilla, de la provincia de Burgos, que lleva ya casi 300 años, en el cual no existen judíos, existiera un edificio del Santo Oficio. Es posible que en este pueblo, en el subconsciente, siempre fue que ellos eran descendientes de judíos. Se necesitaba la presencia de la Santa Inquisición para recordarles que no podían exteriorizar sus ideas. En los años 60 del siglo XVI se está realizando el Concilio de Trento. La religión cristiana está intentando avanzar en contra de todo el problema que está teniendo en Centro Europa con todas las ideas reformistas. Y España, el Reino de Castilla, se erigen en los paladines de la contrarreforma, del cristianismo. Un pueblo castellano, que una persona de ese pueblo vaya a los tribunales de la Chancillería y ¿usted cómo se llama? Juan Martínez, residente en Castrillo de Judíos. Ya sería un problema. Lo mejor es rápidamente cambiar el nombre, porque es que si no estarían enfilados desde el primer momento. ¿Es normal que entonces un documento sea falsificado, modificado, para evitarse un problema? La palabra falsificado es muy fuerte. En un documento histórico, el notario copia lo que la persona le está diciendo. Simplemente con ocultar tu antigua descendencia está. Eso no significa que un documento sea malo, simplemente ocultar tu antiguo pasado. Una palabra se cruza en medio del Camino de Santiago. Una palabra sorprendente: judíos. Una población judía establecida en medio de la vía jacobea. El fuero de Castrojeriz, redactado en el siglo X, hace referencia explícita a la presencia de sefardíes en estas tierras. Podríamos estar ante la primera prueba de que aquí existieron judíos. ¿Tenían algún privilegio? Ángel, ¿qué se sabe de la presencia sefardí en toda esta zona? Tenemos constancia desde época bastante antigua, a principios del siglo X, de que hay una importantísima comunidad instalada en Castrojeriz. Es el centro de poder de todo este territorio desde la protohistoria. En aquel cerro que tenemos al fondo existe un importante asentamiento durante la Primera Edad del Hierro, en época celtibérica y en época romana. Y sabemos, en el fuero de Castrojeriz, que hay una importante comunidad judía asentada allí. Se le reconocen una serie de derechos. A partir de un conflicto que surge a principios del siglo XI, los nobles de Castrojeriz se rebelan contra el nuevo rey. Los judíos son propiedad real y lo que hacen es asaltar la judería. Entonces el concejo decide en ese momento que los judíos salgan del núcleo de Castrojeriz y se trasladen a otro lugar. Y ese lugar es Castrillo. Un barrio que surge en el año 1035, la comunidad judía se desplaza a este lugar hasta aproximadamente 1311, en el que, por diversas circunstancias, se les permite volver a Castrojeriz. En esos 300 y pico años se ha iniciado un proceso de conversión de judíos al cristianismo. Y en ese proceso de conversión de judíos al cristianismo surge el pueblo actual de Castrillo.
Pasear por el castrillo de mota de judíos del siglo XXI es desconcertante para el investigador. Parece que las fuentes documentales son solo eso, letras escritas hace siglos, pero que están muy alejadas de una realidad que actualmente pueda ser visible. Ni el trazado, ni la arquitectura parecen confirmar la teoría de la presencia judaica en estas calles. Realmente hubo aquí una comunidad judía. ¿Por qué en el pueblo no hay ningún trazo judío ni ningún resto judío? El asentamiento judío, cuando les expulsan de Castrojeriz, es aquí en la Mota. Vinieron huyendo y expulsados. ¿Se fueron? ¿De qué manera? La misma comunidad que les expulsó, en el siglo XIV, de nuevo les acogen. La comunidad judía era necesaria para el buen hacer diario de todas las gentes que pasaban por el camino de Santiago, muchas veces simplemente por el mero hecho de pagar impuestos. El pueblo que existe ahora, Castrillo, nunca existirán restos. Lo que son casas de judíos, el único sitio donde estamos encontrando es aquí, en la Mota. Evidencias de su vida diaria. Tengo en la mano un pequeño jarrito que está construido a torno con la arcilla de la zona. ¿Y a tu izquierda? Los restos de una pieza cerámica un poco más grande, de un cántaro. Si os fijáis aquí, son pequeños trozos que se han ido pegando. Sacar adelante una pieza como esta requiere mucha paciencia, mucho tiempo, hay que limpiarlo, hay que siglarlo, hay que pegarlo y luego hay que irlo estudiando. Todavía estamos en fase de estudios. No hemos encontrado ningún resto que nos lleven más allá del siglo XV. El actual castrillo no es el espacio que ocuparon los judíos expulsados de Castrojeriz. Con el paso de los siglos, la expulsión sefardí acabó dando vida a dos localidades separadas por apenas 300 metros. La gran incógnita es saber por qué surgió al lado de la Nueva Aljama otra localidad y, sobre todo, qué relación guardaba con la comunidad judaica. Entonces se trasladan hasta este lugar exacto que tenemos a la espalda, ¿o no? El pueblo actual surge de todos aquellos miembros de la comunidad que está instalada en la Mota, que se van convirtiendo al cristianismo. Los famosos conversos se trasladan a 300 metros del emplazamiento original. Siguen manteniendo las relaciones familiares con su padre, con su hermano, con su hijo y sobre todo porque tienen a sus antepasados enterrados aquí. Lo que nos permite ver es la convivencia de conversos y de judíos originales en un mismo ámbito. Es decir, que probablemente el sitio de Castrillo de judíos o Castillo de los judíos durante ese tramo de la Edad Media esté representando a los dos núcleos de población. ¿Es casualidad que desde Castrojeriz se trasladaran a este punto exacto? El Concejo de Castrojeriz decide dónde instalarlo, se elige un sitio que esté dentro del ámbito de dominio de Castrojeriz y de control de Castrojeriz, porque aquí están perfectamente visualizados. Es un sitio con un carácter pues también estratégico. Desde aquí se tiene un control visual de un amplísimo territorio. La teoría dice que aquí debajo estaría aquel pueblo judío. ¿Hay evidencias? La propia memoria de los vecinos de Castrillo tiene plena constancia de que el lugar donde vivieron los judíos es el sitio de la Mota. La Mota de Castrillo es un yacimiento arqueológico que estamos excavando desde hace ya año y medio y tenemos algunos restos que sí se pueden ver. Vamos. De nuevo, el equipo de Araticos parecía aliarse con una historia que fue escrita y moldeada por los poderosos cristianos hace 7 siglos. La palabra Mota era la pista que les hizo dirigir su mirada y su trabajo hasta un pequeño promontorio. Si estaban en lo cierto, el pueblo abandonado, ultrajado y olvidado debía estar aquí.
¿Cómo fue esa primera búsqueda de este lugar? El yacimiento es bastante grande, tiene más de 70.000 metros cuadrados. El proceso de formación del yacimiento, estamos empezando a verlo ahora mismo. Este espacio se aterraza y se genera una serie de niveles más o menos horizontales en los que instalar el poblado, ¿no? Pero ¿por qué no buscar en ese cerro de ahí enfrente y sí en este? Una prospección superficial del sitio te permite encontrar los suficientes restos de cultura material, pues, tejas, algunas cerámicas, que te permiten confirmar que efectivamente el yacimiento arqueológico del que hablan las fuentes históricas está en este lugar. En el año 2014 seleccionamos aleatoriamente una serie de puntos para muestrear las posibilidades que tenía el yacimiento. En este sector encontramos los restos de un gran muro de tapial, que lo tenemos aquí a nuestras espaldas, y los restos de una calle empedrada. Había habido una ocupación doméstica importante. Este era un sector potencialmente muy favorable para el desarrollo de la excavación. Y en ese momento, ante los ojos de los arqueólogos, aparecieron los restos de la aljama que había sido despojada primero de su alma y después de su nombre. El radicalismo cristiano de aquella época de fuego y confesión la había enterrado, pero la historia se encargó de que volviera a ver la luz. ¿Cuántos años estuvo este asentamiento siendo utilizado? Unos 300 años. Sabemos que en el año 1311 se levanta la prohibición a los judíos para volver a Castrojeriz. Lógicamente no se van a marchar todos a la vez, este lugar prácticamente se despuebla. Cuando se produce el decreto de expulsión de 1492, este es un lugar que lleva seguramente despoblado más de 100 años. Estamos ante el sector 2 de excavación de este año. Aquí estaba uno de los primeros sondeos de muestreo que se hicieron. Aparte de una serie de superposición de estructuras domésticas que tenemos en todo este sector, que hemos encontrado restos pavimentados. Se trata de una calle empedrada, lo cual denota pues, también una voluntad constructiva de cierta calidad y de generar unas condiciones de habitabilidad lo mejor posibles. En un sistema organizado por terrazas, esta sería una de las calles altas del poblado. Su proyección en sentido más o menos norte-sur nos da las sensaciones de que es una calle que bordearía perimetralmente la mota. ¿Esto qué sería, Ángel? ¿Un pozo? Bueno, no, esto es los restos de un silo de almacenamiento de grano y está dentro de una habitación de la casa, en una de las zonas donde el proceso de ocupación está documentado íntegramente, porque ahora estamos pisando el suelo natural. En las construcciones tradicionales de Castilla se conocía como un bodegón, fresqueras excavadas en el suelo natural. Probablemente el silo fuera un poquito más alto, probablemente pudo estar tapado con unas tablas, quedan pequeños restos de revoque en las paredes. Es decir, ¿esto nos permitiría saber ya algo de sus moradores? Esto es un tipo de estructura muy habitual en diferentes contextos culturales. En la prehistoria, por ejemplo, es la estructura más frecuente. Si hacemos un análisis sencillo de la capacidad, podríamos hacer un cálculo del cubicaje de cereal que se podía almacenar aquí y a partir de ahí hacer deducciones de consumo, ¿no? Que de momento pues no hacemos porque hay que esperar a tener el contexto mejor documentado. Tendremos que terminar de descubrir en este sector más adelante, pero aquí se ve muy claramente cómo se produce el proceso de ocupación de este espacio. Pero no sabemos en términos cronológicos si toda la ocupación es de un mismo momento o se van ocupando zonas en función de necesidades de espacio. Es decir, que ahora tenemos más preguntas que respuestas. Sí, no, la arqueología siempre es así. En cuanto empiezas a abrir, se te amplía el horizonte, es el abismo arqueológico. A medida que vamos conociendo más, nos vamos planteando más cuestiones en relación con la dinámica del yacimiento. ¿Qué sería esto? Estamos en el interior de una habitación de una de las últimas viviendas del poblado, porque está en la zona más alta. Tenemos los restos de un banco adosado al muro de la vivienda. El banco está construido con adobes. En origen estuvo enfoscado con yeso, que se ha conservado en este pequeño trono que tenemos aquí. ¿Qué grado de conservación
mantiene el yacimiento? A los propios procesos de abandono y ruina del poblado ha habido un proceso de erosión natural desde entonces, procesos de expolio para apropiarse de la piedra y luego pues este es un lugar que ha estado cultivado hasta hace 20-25 años. Pero bueno, el nivel de conservación es relativamente bueno, suficiente como para poder llegar a la información arqueológica con un cierto nivel de calidad. Cuando un arqueólogo se acerca a un lugar así, ¿qué preguntas espera que tengan respuesta? Los arqueólogos trabajamos a partir de los restos de cultura material. Se trata de alguna manera de trasladar a las evidencias materiales lo que sabemos de la estructura social y económica de estas comunidades medievales. En algunos casos los restos arqueológicos confirman lo que ya sabemos por los escritos documentales y en otros casos lo que hace la arqueología es poner materialidad a una realidad que muchas veces en las fuentes históricas pues no aparece reflejada. Arático se había liado con la historia. Castrillo de Mota de Judíos había sobrevivido. Las narraciones sefardíes, las crónicas impresas, cobraron de pronto realidad. Un borrón de nuevo se dibujaba sobre el nombre de esta localidad, pero esta vez para recuperar una identidad perdida. Ahora la Mota volvía a recuperar su vida. ¿Qué importancia puede tener un hallazgo como este para un lugar como Castrillo? Un elemento de valor para este territorio, para este pueblo. Al conocimiento histórico le añadimos evidencias materiales. Este lugar son un recurso cultural muy importante para fomentar procesos de desarrollo. Aquí no tenemos mar y playa, lo que tenemos es historia y lo que tenemos es patrimonio, y mucho y bueno. ¿Por qué todo el pasado relacionado con los judíos despierta tanto interés, tantas inquietudes? España era el único lugar del mundo, aparte de Israel, en el que no eran emigrados. Los judíos llevan aquí 1500 años cuando se les expulsa. Es más, los judíos se sienten españoles. Incluso en 2016 tenemos descendientes de los antiguos moradores de la Mota en el siglo XI, XII, XIII y XIV. Planteamos integrar Castrillo en la red de patrimonio mundial judío. Vamos a poder acceder de primera mano a una realidad cultural que puede generar ese discurso de conocimiento. El valle del río Drilla aún guarda muchos secretos aún por descubrir. Verdades que se convirtieron en mentiras y mentiras que se transformaron en certezas. Ahora solo queda esperar a que el romanticismo de la arqueología se una al pasado y descubra todo lo que aquí sucedió. Mientras tanto, un hombre ha recuperado el lugar que un día le fue arrebatado.